Primer domingo de Cuaresma. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, os exhortamos a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque Él dice: en tiempo aceptable te oí, y en día de salvación te socorrí. Sabed que este es el tiempo favorable, este es el día de salvación. A nadie demos ocasión de escándalo, para que no sea vituperado nuestro ministerio. Acreditémonos como ministros de Dios en mucha paciencia, en tribulaciones, necesidades, angustias, azotes, cárceles, tumultos, fatigas, vigilias, ayunos, en la castidad, en la ciencia, con la longanimidad, suavidad, con el Espíritu Santo, con caridad no fingida, con palabras de verdad, con fortaleza de Dios, con las armas de la justicia, ofensivas y defensivas, por gloria y por afrenta, por infamia y por buena fama, como impostores pero veraces, como desconocidos pero conocidos, como muertos pero veis que vivimos, como atormentados pero no muertos, como tristes mas siempre alegres, como pobres aunque enriqueciendo a muchos, como que nada tenemos y todo lo poseemos. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo fue conducido Jesús por el Espíritu al desierto, para que fuese tentado por el diablo. Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mas Jesús respondió: escrito está, no de solo pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces le llevó el diablo a la santa ciudad y púsole sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está que a sus ángeles te encomendó, y en palmas te llevarán para que no lastimes tu pie en alguna piedra. Replicóle Jesús: también está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo le subió el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo, y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrándote me adorares. Díjole entonces Jesús: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Entonces le dejó el diablo, y al punto se acercaron los ángeles y le servían. Después de la Santa Misa les impondré las cenizas, los que no pudieron tener las cenizas el miércoles de ceniza pasado, entonces habrá la imposición de cenizas, de la ceniza. También al final de la misa les distribuiré el sobre con el diezmo para el tiempo de Cuaresma. Entonces esa es la contribución que se da para ayudar a la iglesia, que es también pues es una obra para que los fieles tienen de ayudar a la iglesia. Y este diezmo se da, por lo menos conmigo, solo en Adviento y en el tiempo de Cuaresma. Ya están listas las hojas del rosario, que por la ingenerosidad de algunas personas pudimos volverlas a imprimir, y los que quieran después de misa les podemos dar para que las distribuyan
La última vez pudimos distribuir como 13,000 hojas y los muchachos hicieron un buen trabajo porque las distribuimos aquí a muchas personas que no son que están en la calle, pero como hay tanta necesidad y tantos males en el mundo, entonces si logramos que esas personas digan su rosario, pues es una cosa muy buena y es un gran logro. Así que yo les pido que nos ayuden a distribuirlas, no desperdiciar las hojas. Hay que darlas a personas que las más o menos uno vea que sí les pueden ser útiles. Una hoja por familia, no dar de más, porque también no están regaladas las hojitas y no, entonces a veces las distribuimos aquí en la villa, pero ustedes pueden, pues donde ustedes puedan regalar a la gente en la calle, donde vayan, a sus amigos, a sus familiares, con tal de que haya esperanza que digan el rosario. Si nosotros logramos que una persona diga el rosario, es una gran conquista y eso atrae las bendiciones sobre la familia y sobre la sociedad y sobre nuestro país. Así que los animo a hacer esfuerzos. No es gran cosa dar una hojita en la calle, simplemente lo que pido es que no las desperdicien y que no las den de una manera inconsiderada, para que no se desperdicien. Entonces les pido sus oraciones por aquellas personas que pagaron esta edición y porque no es barata, para que Dios las bendiga y que las ayude a salir adelante con sus necesidades. Les recuerdo que estamos en tiempo de Cuaresma y que es un tiempo de penitencia y hay que vivir bien el espíritu de tiempo de Cuaresma, tratar de convertirnos, de hacer una buena confesión antes de Pascua y de hacer obras de penitencia, respetar el ayuno y hacer penitencia suplementaria. No solo lo que es obligatorio, no seamos flojos, no seamos perezosos, hay que hacer esfuerzos, ¿verdad? Entonces hay penitencias que no afectan a la salud y todos podemos hacerlas, y también hay que inspirarles a los niños ese espíritu de hacer sacrificios. Si hemos leído la vida de los niños de Fátima, vemos cómo los niños de Fátima hacían muchísimos sacrificios y bastante duros. Entonces hoy en ese espíritu moderno que no quiere hacer sacrificios, la gente moderna no quiere hacer sacrificios, lo consideran como algo que no es necesario, como que algo que no es, incluso les parece que no es algo correcto. Entonces no hagamos caso de esa mentalidad y hagamos esfuerzos en esta Cuaresma. Hay sacrificios que se pueden hacer que no afectan a nuestra salud, por ejemplo, decir el rosario con los brazos en cruz, de rodillas, y si no podemos de rodillas, por lo menos aunque estamos enfermos o algo, pues aunque sea de pie, pero con los brazos en cruz, y eso es un buen sacrificio. Pero también nos podemos privar de cosas que nos gustan, de la música, de la comida buena, en semana, porque el domingo no es día de penitencia, pero en semana traten de hacer esfuerzos y ofrecer a Dios en espíritu de reparación por nuestros pecados, los pecados de los demás. Les recuerdo que este miércoles, viernes y sábado de esta semana son miércoles, viernes y sábado de las témporas, y así que son días que son más especialmente de penitencia. Este sábado próximo y el próximo viernes también son los primeros viernes y sábado de mes, así para que hagan sus primeros sábados, sus primeros viernes, que no se les olvide, y
Los primeros sábados son 5 sábados consecutivos y los primeros viernes deben ser 9 viernes de consecutivos sin interrupción. Aquellos que ya los han hecho, traten de renovarlos y ofrézcanlos por otras personas que necesiten esas gracias, por su familia, por quienes fueran, para que Dios tenga compasión de sus almas y las salve. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estamos entrando en el tiempo de Cuaresma y es un tiempo que tan normalmente es un tiempo de grandes gracias de Dios, porque el tiempo de penitencia, el tiempo de oración, el tiempo de buenas obras, ¿verdad? Pueden ser limosnas, pueden ser ayudar a las personas que necesitan. Todo eso son esfuerzos que producen, que nos hacen obtener gracias de Dios, y es cuando más esfuerzos hacemos que cuando Dios más nos ayuda y más nos bendice. Entonces hoy vamos a tener la imposición de la ceniza. ¿Por qué la Iglesia nos pide que aceptemos recibir la ceniza en nuestra frente? Es como una humillación, porque nos recuerda nuestra condición de polvo, porque Dios nos hizo del polvo y al polvo vamos a regresar el día de nuestra muerte. Nuestro cuerpo va a volver al polvo. Todo eso es por obra del pecado original, que hace que el hombre ya no tiene esa condición de inmortalidad que tenía Adán. Cuando Dios lo creó, Adán Dios lo hizo inmortal, no podía morir, no podía volver al polvo, pero fue el pecado que hizo que perdiera esa prerrogativa de la inmortalidad. Entonces, ahora para recuperar esa inmortalidad tenemos que humillarnos delante de Dios con el espíritu de penitencia. Así que la ceniza es un sacramental que por una parte simboliza nuestra humillación, nuestra contrición, nuestro dolor de nuestros pecados, pero al mismo tiempo nos da una gracia especial para que tengamos realmente ese espíritu de penitencia. Entonces, cuando recibimos la ceniza, no es solo un símbolo, es también un sacramental que nos ayuda a tener esas disposiciones espirituales para corregirnos, para mejorarnos y cambiar de vida. Entonces no se trata solo de recibir la ceniza y ya. Entonces debemos tratar de corresponder a esa gracia de Cuaresma, que es una gracia de humillación. Así que todo pecado es una obra de soberbia, todo pecado es una manera de rebelarse contra Dios, aunque sea en un detalle. Cuando uno no hace su voluntad, uno está arrogándose un poder que no tiene, y uno está haciendo algo que ofende a Dios. Entonces, la manera de reparar ese acto de soberbia, ese acto de arrogancia, es humillándose delante de Dios para pedir perdón. Entonces es el espíritu de Cuaresma. Así que todas las obras que hacemos de penitencia, pues finalmente todas son un acto de humillación, de humildad delante de Dios, para obtener su perdón, para obtener sus gracias, que si no reconocemos quién es Él y quiénes somos nosotros, pues entonces Dios no nos va a bendecir. Y eso hay que entenderlo bien. El pecado es sobre todo quitarle a Dios su derecho, su gloria,
su voluntad que él ha decidido, porque como Él es el autor de todas las cosas, es normal que nosotros por lo menos le demos las gracias de todo, aunque no podemos hacer gran cosa por Dios porque Él es infinito, pero por lo menos debemos reconocer que las cosas vienen de Él, debemos darle las gracias, debemos obedecerlo, y Dios no es que necesite eso, pero Él lo pone como condición porque es justo, porque es normal que nosotros reconozcamos quién es Él y quiénes somos nosotros. Y ya si nosotros por lo menos reconocemos nuestra condición y reconocemos quién es Dios, entonces Dios nos va a dar más, Dios nos va a dar nuevas gracias, porque Él lo que quiere es enriquecernos, pero por lo menos debemos aceptar entonces nuestra condición y nuestro lugar. Y como estamos en un mundo en el que existe el mal, que existe el pecado, entonces es necesario hacer penitencia y para reparar aquellos pecados que nosotros habremos hecho o que los demás habrán hecho, porque nosotros también podemos reparar las ofensas que otras personas han hecho a Dios, y de esa manera obtener la misericordia divina sobre ellos, sobre la sociedad, sobre el mundo. No nos quedemos cortos en buenas intenciones y en oraciones y decir, bueno, es que eso yo no lo puedo hacer, yo no lo puedo obtener esas gracias de Dios. No, debemos pedir por todas las buenas intenciones, debemos pedir por todas las necesidades que hay en el mundo, debemos pedir por todos los pecadores, pero no digamos, es que yo no puedo obtener esas gracias porque no soy digno. Pues sí, es verdad, en sí tú no puedes obtenerlas, pero Dios te da la facultad de pedirlo y Él por su benignidad te las puede conceder, y Él por su benignidad, Él mismo se hizo hombre y sufrió para pagar las gracias que necesitamos todos y que necesita la humanidad. Entonces no es necesario decir, es que Dios a mí no me va a escuchar. No es necesario que tú ofrezcas tus méritos, ofrece los méritos de Jesucristo. Por eso cuando venimos a misa no estamos ofreciendo nuestros méritos, estamos ofreciendo los méritos de Jesucristo, que son de un valor infinito. Entonces no digamos que nosotros no vamos a obtener grandes gracias. Sí las podemos obtener, no ofreciendo nuestros méritos, porque nuestros méritos son muy pocos. Ofrezcamos los méritos de Jesucristo, ofrezcamos los méritos de la Virgen María, ofrezcamos los méritos de todos los santos que están en el cielo, que en esta vida llevaron una vida de santidad, y todos esos méritos son el tesoro de la Iglesia. Entonces, si pretendemos que todo venga de nosotros, pues no va a venir todo de nosotros. Así que si vemos que en el mundo hay grandes males, grandes pecados, grandes desgracias, o no nos basemos en nuestros méritos para pedir a Dios que eso cese, que eso se acabe. Pongamos delante de Dios los méritos de Jesucristo. Por eso cuando rezamos siempre llamamos en nombre de Jesucristo, ¿verdad? En las oraciones siempre que se dicen en la misa, por ejemplo, al final de las oraciones, el Padre dice por Jesucristo, nuestro Señor, etcétera. O sea que se pide eso que se pide en la oración, se pide en nombre de Jesucristo, no en nombre mío, no en nombre del sacerdote, no, en nombre de Jesucristo. O sea,
estamos poniendo adelante los méritos de Jesucristo. Acostumbremos a hacer eso en todas nuestras oraciones, porque hay personas que creen que Dios los escucha porque son dignas, porque ellos merecen esto, porque han hecho esto, porque no han hecho aquello. No tengamos esa mentalidad, porque eso limita las gracias de Dios. No nos pongamos adelante nosotros mismos. Pongamos pedir en nombre de Jesucristo las gracias a Dios, en nombre de Jesucristo, en nombre de también por los méritos de la Virgen María. Por eso le decimos, ruega por nosotros. Todas las veces que decimos el Ave María, le pedimos a la Virgen, ruega por nosotros. ¿Por qué? Porque ella es más digna que nosotros, porque ella sí es santa, porque ella es la mediadora de todas las gracias. Entonces ponemos en nombre de Jesucristo, en nombre de la Virgen María, en nombre de los santos. Esos méritos ya han sido ganados, esas gracias ya han sido ganadas, y la Iglesia tiene un como un banco que está lleno de oro, de dinero, y ese banco pues es muy fácil con ese dinero pagar lo que uno quiera, ¿no? Bueno, esa riqueza ya existe, pero hay que aplicarla, entonces debemos reconocer nuestra dependencia de los méritos de Jesucristo, nuestra dependencia de los méritos de la Virgen María, nuestra dependencia de los méritos de los santos. Eso es el tesoro de la Iglesia. Entonces, cuando creemos que es porque yo pedí, porque yo hice esto, porque yo hice este esfuerzo, Dios me va a escuchar. No, tus oraciones no valen gran cosa. Pero si tú rezas en nombre o por los méritos de Jesucristo, de la Virgen María y de los santos, es más fácil que Dios te escuche. Así que hay personas que viven su vida cristiana y piensan que todo lo que ellos hacen pues por su esfuerzo es una forma de activismo, y que es nocivo porque eso nos limita, eso limita a Dios en las gracias que nos quiere dar, en las bendiciones que nos quiere dar, porque creemos que es por el valor de nuestras acciones. Entonces no debemos razonar de esa manera, no debemos rezar de esa manera, y debemos humillarnos y pedir que por la benignidad de Dios se digne escucharnos, no por mis méritos, como también en la misa, en el canon se dice la misma cosa, dice no por nuestros méritos, sino por tu benignidad, por tu condescendencia. Entonces, no tengamos esa actitud de suficiencia que a veces en cierta manera hace estéril las oraciones de muchas personas que creen que todo es por su persona, ¿verdad?, que se hace. No, reconozcamos que somos polvo, volvamos a nuestro polvo, porque somos pecadores, todos somos pecadores, y tenemos mucho que expiar. Pero gracias a Dios que nos envió a su Hijo para ayudarnos a reparar todos nuestros pecados y los pecados de la humanidad, y Él vino para pagar. Él ya pagó con su sangre, que tiene un valor infinito. Entonces lo que nos toca ahora es aplicar esos méritos en nuestra alma. Ciertamente, para aplicarlo necesitamos hacer un esfuerzo, pero no es tanto nuestro esfuerzo que paga las gracias que Dios nos da, sino más bien que hace que sea posible, ¿verdad? Es como hay un recipiente donde tiene agua, pero el agua no pasa si yo no abro la llave. Pues esa llave somos nosotros.
el agua ya está ahí, es las gracias que Dios nos ha ganado, pero Dios quiere que hagamos algo, por lo menos abrir la llave para que el agua salga, las gracias de Dios, los beneficios de Dios, hay que pedirlos, hay que insistir, hay que incluso, como decía nuestro Señor, hay que incluso molestar a Dios, ser importunos, ¿verdad? Y insistir hasta que Dios nos oiga. Como dice nuestro Señor, no es por tus méritos, sino porque insistes tanto que Dios termina por oírte. Entonces, así es nuestra oración, así es los esfuerzos que podemos hacer en este tiempo de Cuaresma, de humillarnos, y en la medida que nos humillamos, también Dios dice, bueno, esta persona reconoce que no es nada, entonces ella reconoce que todo lo que tiene viene de mí, entonces yo le voy a dar más, porque esta persona acepta las cosas como son, lo cual es verdad. O sea, todo viene de Dios, todo viene de Dios, hasta mis buenos pensamientos, hasta mis esfuerzos. Yo no puedo hacer ninguna obra buena si la gracia de Dios no me ayuda. ¿Por qué los condenados ya no pueden arrepentirse? ¿Por qué los condenados ya no pueden hacer buenas obras? Porque ya no tienen la gracia de Dios. O sea que incluso para que yo haga algo bueno, necesito que Dios me ayude con su gracia. Es tan importante la gracia que incluso yo no puedo hacer nada bueno sin su gracia. Por eso después de esta muerte ya no hay gracia, ya Dios nos da la gracia, y ya los condenados, los que están en el infierno, ya no pueden arrepentirse porque no tienen la gracia de Dios para hacer buenas obras. Ese es el drama de los que están en el infierno, ¿verdad? Entonces, en esta vida estamos dependiendo de Dios y dependiendo de su gracia. Hay que aprovecharnos de su gracia, de las gracias que Dios nos da, y no le digamos a Dios que no. Es que ahorita no tengo ganas, es que ahorita no. La gracia de Dios siempre hay que aprovecharla, siempre hay que corresponder. Ciertamente Dios no nos pide lo imposible, pero en la medida que nosotros podemos hacer algo, pues hagámoslo. Y Dios no nos pide hacer 1000 cosas al mismo tiempo, pero al momento presente, bien vivido, bien aprovechado, eso es lo mejor que podemos hacer, porque con el tiempo todos esos pequeños esfuerzos, esa constancia de toda una vida en la fidelidad a la gracia, es lo que hacen los santos. Los santos eran así, los santos siempre fueron fieles a la gracia del momento presente, y no estaban perdiendo el tiempo en pensar en el pasado, en lo que alguien me hizo, lo que me han hecho sufrir, todo lo que yo me ha pasado en mi vida. Eso no sirve de nada. Lo que sirve es lo que estás haciendo ahorita, en el presente. Es lo que sirve. Y la gracia de Dios no te la da para el pasado, Dios te la da para el presente. Dios no te da su gracia para mañana o para pasado mañana. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué voy a hacer mañana? Hay personas que están siempre preocupadas por el futuro, pero descuidan el presente, descuidan sus obligaciones del día presente, y entonces desperdician las gracias de Dios. Entonces, ciertamente a veces es bueno pensar un poquito en el pasado, un poquito en el futuro, pero para hacer mejor mis obligaciones del momento presente, del día de hoy, vivir bien cada instante y no estar pensando en lo que pasó, en lo que puede pasar, y eso no me sirve de nada, no mejora las cosas. ¿Qué puedo hacer yo con lo que ya pasó en el pasado? Pues no lo puedo cambiar, ya pasó, pues mejor
Ahorita me preocupo de lo que sí puedo hacer ahorita, y es en las cosas que yo estoy haciendo en el momento presente, es en ese momento que Dios me da su gracia. Dios no me da la gracia para lo que va a pasar mañana o pasado mañana, no, Dios me da la gracia para lo que va a pasar ahorita, y esa gracia es la que debo aprovechar. Entonces, en esa fidelidad a la voluntad de Dios que se va manifestando a cada instante yo veo, por ejemplo, lo que está bien, lo que es correcto, lo que debo hacer, lo que no debo hacer, y en ese momento yo acepto lo que Dios quiera, lo que Dios desee a cada instante, y que en la medida que Dios me manifiesta, pues esto es tu obligación que hagas ahorita, con la obligación Dios me da su gracia, siempre. Dios nunca me negará su gracia, pero en la obligación del momento presente, ¿verdad? Entonces, y esa es la manera de aprovechar realmente nuestro tiempo. Entonces, tratemos de no distraernos. Lo que el demonio quiere es que nos distraigamos de las gracias que podemos ganar ahorita. Entonces, por eso ahorita el demonio ha fomentado, por ejemplo, la gente que en lugar de pensar en Dios, en las oraciones, en sus obligaciones, la gente vive en constantes distracciones. Ven películas, oyen música, van a comer esto, que van a distracciones para hacer pasar el tiempo sin provecho, ¿verdad? Yo no digo que sea siempre malo oír algo, una música que sea buena, no que sea mala, algo que sea bueno, pero de vez en cuando está bien. Pero vivir nada más para escuchando música, como esas personas que andan en la calle con sus audífonos todo el día oyendo música, es distractivo porque no tienen tiempo ni de pensar en lo que van a hacer, ni de pensar en Dios, ni de rezar. Es distractivo. Es lo que el demonio quiere, distraernos de nuestras obligaciones, distraernos del pensamiento de Dios, distraernos de, por ejemplo, leer un buen libro. Estamos siempre fuera, bueno, la gente moderna sí está siempre fuera de sí misma, pero lo que Dios quiere es que trabajemos nuestro interior, ante todo. Entonces, una persona que siempre está fuera de sí, ¿cómo puede mejorarse? ¿Cómo puede santificarse? ¿Cómo puede unirse a Dios? Esa es la tentación del demonio. Y vemos cómo en el Evangelio de hoy el demonio tentó a nuestro Señor, porque como decía Santo Tomás, el demonio todavía no sabía que Jesucristo era Dios. Él sabía que Jesucristo era un gran santo. El demonio sabía tal vez que Jesucristo era el Mesías, pero no se imaginaba la grandeza de la bondad divina que decidió que él mismo hacerse hombre. Entonces el demonio no sabía. Entonces por eso lo tienta con la esperanza de que hacerlo caer, porque si hubiera sabido que fuera Dios, pues ni siquiera lo tentaría, porque no vale la pena, ¿verdad? Pero sí lo tentó porque decía, a lo mejor sí logro que él haga algún pecado. Y siempre así, ¿por qué no haces siempre esa concupiscencia, verdad? ¿Por qué no haces que estos panes estas piedras se vuelvan panes, para que comas, para que comas algo que te guste, para que, ¿verdad? Siempre esa concupiscencia de la vista, del gusto, de las cosas que nos dan placer, ¿verdad? Entonces el demonio siempre está con esa, pero nuestro Señor dice no, es más importante el alimento del alma que el alimento del cuerpo. Entonces el hombre no vive solo de pan,
vive ante todo de la palabra de Dios, o sea, esa palabra que es el alimento de la fe, el alimento del alma. Entonces nuestro Señor pone las cosas en su lugar diciendo, no, es más importante el alimento del alma. Entonces hoy la gente está enfocada nada más en las necesidades materiales, en las necesidades temporales, en la comida del cuerpo, pero están completamente olvidados de las necesidades espirituales. Entonces ese es el drama del mundo, de la gente hoy, que vive para la materia, que se ha vuelto materialista, que se ha vuelto naturalista, y ya las necesidades del alma no las ven, porque el demonio ha logrado que vivan fuera de sí, que vivan siempre en el exterior y no vivan en su interior. Ya no hay vida interior, ya no hay vida espiritual, ¿verdad? Y esa mentalidad pues es muy nociva para un alma, sobre todo si un alma que ha cometido pecados, pues no, y a veces no tiene ni el tiempo de confesarse, ni el tiempo de pedir perdón, ni el tiempo de hacer penitencia de sus pecados, porque como decía el domingo pasado, no solo Dios no nos tiene que perdonar solo el pecado, también nos perdona la pena debida al pecado, que son dos cosas diferentes. Entonces si yo me confieso, Dios me perdona el pecado, me perdona la pena eterna, el infierno, pero no me perdona la pena temporal forzosamente. Esa tengo que yo expiarla todos los días, sobre todo en Cuaresma, pero todos los días de mi vida yo tengo que expiar la pena temporal. Esa pena temporal, si yo no la expío en esta vida, la tendré que pagar en el purgatorio. ¿Por qué los santos no iban al purgatorio? Los santos generalmente iban derecho al cielo, morían, iban al cielo, porque ellos pasaron su vida haciendo penitencia y habían expiado la pena temporal, ¿verdad? Entonces es lo que debemos hacer. También un gran medio para expiar nuestros pecados es hacer actos de amor intensos, no actos de amor mitigados, así por costumbre, ¿verdad? Dios mío, te amo. No, actos de amor intensos también expían los pecados. Así que eso me parece San Pablo que decía, porque la caridad expía una multitud de pecados. Quiere decir que la caridad, los actos de amor bien hechos, expían muchos pecados. Hay que hacer actos de amor, pero no mitigados, no por costumbre, no de boca. Es muy fácil decir las oraciones, ¿verdad?, que dicen Dios mío, yo te amo, etcétera. Está bien, pero hay que decirlos con verdadero amor, con un amor remiso, un amor mitigado, no un amor intenso, vivo, actual, consciente, ¿verdad? Esos son actos de amor, y también eso es una manera de expiar los pecados, ¿verdad? Entonces hay personas que hacen el bien, pero lo hacen por costumbre, no lo hacen porque realmente desean el bien a los demás. Por ejemplo, una vez un doctor que era buen doctor y curaba a sus enfermos, ¿verdad? Entonces los enfermos venían y le daban las gracias y él se quedaba extrañado. Decía, es que yo solo hago mi trabajo. Quiere decir que lo hacía solo por el dinero, no lo hacía también por amor al prójimo, lo hacía simplemente porque era su trabajo, y lo hacía porque pues era como yo soy barrendero, yo soy carpintero, pues hago mi trabajo y ya, pero no lo hago por amor a Dios. Entonces ese médico que hacía mucho bien a las personas porque era un buen médico,
lo hacía indiferentemente. Él hubiera hecho lo mismo si fuera carpintero, o sea, no lo hacía por amor al prójimo. Estaba perdiendo una gran oportunidad de hacer méritos porque no lo hacía por amor al prójimo. Entonces, no basta que hagamos las cosas, debemos hacerla con la intención de complacer a Dios, por amor a Dios primero, y en dependencia de ese amor a Dios, por amor al prójimo. Y eso sí es expiatorio, porque si yo hago un acto de bien solo por amor natural, es decir, por puros motivos humanos, eso no expía los pecados. Tiene que ser por amor a Dios. Y esas obras sí expían los pecados, porque en el fondo son un acto de caridad y son meritorias. Pero si yo hago actos de bien simplemente por un amor puramente humano, no tienen valor sobrenatural. Y es lo que nos ha hecho olvidar la Iglesia conciliar, que hoy todo es por amor humano, y la dimensión sobrenatural de la vida cristiana ya muchos católicos no la ven, lo ven todo desde el punto de vista natural, pero no, hay una dimensión sobrenatural que es de la gracia, ¿verdad?, de la caridad. Entonces, cuando yo hago algo, debo hacerlo por amor a Dios. Hasta cuando una persona está barriendo, una persona está lavando los platos, una persona está, no sé, haciendo cualquier actividad, que lo haga por amor a Dios. Entonces esos actos adquieren un valor sobrenatural, y entonces esos actos sí son expiatorios, sí merecen que Dios me perdone la pena temporal de mis pecados, o incluso la pena temporal de los pecados del prójimo. Hay que rezar por los pecados del prójimo para que Dios se apiade de ellos, y eso es una obra de caridad. No basta que yo digo, es que solo para que yo no vaya al infierno. No, debo hacer, es que yo me arrepiento porque ofendí a Dios, que es tan bueno. Eso es caridad. Así que un acto de contrición, en el fondo, es un acto de caridad, porque yo me arrepiento de haber ofendido a un Dios que es tan bueno, porque finalmente, si es bueno es porque yo lo amo, ¿no? Entonces es por amor. Yo me arrepiento de haberte ofendido a Dios porque te amo, y eso sí es expiatorio. Entonces hay cristianos que hacen las obras. Yo no digo que no tenga ningún valor, pero podrían tener un mucho más grande valor si las ofrecieran en un espíritu de caridad. Y no basta que sea un espíritu de caridad, que sea un espíritu de caridad viva, es decir, ardiente, intenso, generoso, porque hay esos que vienen una vida cristiana de costumbre, y todos son costumbres y todos son hábitos, pero no es por un verdadero amor intenso a Dios. Y entre más intenso este amor, tiene más valor. Es que yo tengo otras preocupaciones, no quiero tener una oración muy intensa porque yo tengo otras cosas que pensar. No, es lo que más cuenta en nuestra vida, vivir bien nuestra vida interior de una manera intensa. La tibieza no produce santos. No hay santos. Los santos, ningún santo era tibio. Y justamente un santo siempre es generoso, siempre es intenso. Y todos los santos fueron generosos, fueron intensos. Y no hay una virtud heroica si no hay intensidad. Y no hay santos si no son heroicos. Todos los santos eran héroes. Entonces
hay almas que no son santos como los grandes santos, pero son almas santas en el sentido que hacen esfuerzos, que son personas que viven intensamente su fe, su vida cristiana. Y a eso es lo que Dios nos llama en este tiempo de Cuaresma, no hacer decir, es que yo pues sí, yo ya dije mi rosario, ya cumplí. Pero no, los santos siempre estaban buscando una manera de hacer más por servir a Dios, por santificarse, nunca perdían el tiempo. San Luis Gonzaga, cada vez que subía la escalera, en cada escalón decía una invocación, nunca perdía su tiempo. Pues cierto, no todos podemos hacer lo que hacían los santos, porque los santos no estamos al nivel tal vez de ellos, pero el ejemplo que ellos nos dejaron nos estimula. Entonces, pues sí, San Luis Gonzaga cada vez que pasaba en un escalón estaba invocando a Dios. Pero bueno, los santos tenían gracias especiales también, ¿verdad? Nosotros no podemos tal vez hacer igual, pero podemos imitarlos de alguna manera, ¿verdad? A veces estamos sin hacer nada y no sabemos qué hacer, pues recemos un poco, aprovechemos ese tiempo. Solo en esta vida podemos modificar nuestra eternidad. Una vez que moramos, ya nuestra eternidad va a quedar fija, es para siempre. Pero en esta vida siempre tenemos la oportunidad de mejorar nuestra eternidad, ¿verdad? Y de aumentar la caridad en cada acto. ¿Es que la caridad tiene un límite? No, porque la caridad es el amor a Dios. Entonces, como Dios es infinito, infinitamente grande, infinitamente bueno, nosotros siempre podemos crecer en la caridad en esta vida. No hay límite. Podemos crecer indefinidamente en la caridad en esta vida. Es que yo puedo llegar a ser bueno hasta un cierto nivel. No es verdad. En esta vida siempre se puede crecer en la caridad. Y cada vez que hacemos un acto de caridad, crecemos en la caridad, con tal que no sea un acto así tan tibio que no le interesa a Dios. Entonces debe ser con ardor siempre, con intensidad, y esa caridad siempre va a ir creciendo. No hay límite en esta vida, por eso aprovechemos siempre de nuestro tiempo para hacer actos de caridad. Había un convento en que había dos religiosas. Una tenía un gatito y pasaba su tiempo a acariciar al gatito, mientras que otra pasaba su tiempo en rezar más, en hacer más actos de amor, etcétera. Y las dos se portaban muy bien, pero una rezaba más. Entonces el día que murieron, pues la que rezaba, pues tuvo un grado de gloria mucho mayor, mientras que la otra, que no hacía mal a nadie, que era buena religiosa, pero que pasaba mucho tiempo con su gatito, pues no rezaba y no creció en la caridad por estar muy ocupada con su animalito. Por eso debemos tener cuidado en nuestras aficiones, porque hay aficiones que no son malas en sí, pero debemos ponerlas en su lugar, porque hoy la gente le da demasiada importancia a cosas que no lo tienen, y esa caridad hacia Dios, esos actos de amor, esos actos de penitencia en sí son mucho más importantes y nos aprovechan más que aquello que vemos en la tierra, o que aunque no sea malo, pero no nos aprovecha tanto, ¿verdad? Si yo tengo oportunidad de escoger, por ejemplo, me dicen aquí hay una caja llena de comida,
pero acá está una caja llena de oro y te dicen escoge y toma lo que quieras, pues yo iría primero a coger el oro. Pero si voy a coger la comida, pues no estoy haciendo nada malo, pero estoy desperdiciando mi tiempo porque yo puedo escoger algo mejor. Y el problema es que en esta vida no se ven los frutos de una manera sensible, los frutos de nuestros actos de caridad, no se ven. No se ven los frutos de nuestros actos de penitencia, pero los frutos de todos esos actos son oro, el oro de la caridad, que vale muchísimo más. Y en la otra vida vamos a decir, yo debía haber hecho más obras de caridad, yo debía haber rezado más, yo debía haber hecho... Hemos perdido el tiempo. Y una vez que uno está en la otra vida, ya no hay vuelta atrás. Ya vas a quedar así por toda la eternidad con el grado de caridad que lograste en esta vida. El grado de caridad es el grado de felicidad en el cielo. Es lo mismo que el grado de gracia. El grado de caridad, el grado de gracia es lo mismo. Entonces el grado de caridad que hayas logrado en esta vida será para siempre en la eternidad. Y entonces ya no podrás mejorar eso, ya quedaste así para siempre. Entonces en esta vida, como el hombre es muy inclinado a lo que es exterior, a lo que es sensible, a lo que es material, no percibe bien las cosas que son espirituales, sobrenaturales, y por eso tiene negligencia por ellas. Pero ¿cuál es el remedio para evitar esa ilusión? Pues es tener fe. Dios nos dio la fe. Dios ya nos dijo las cosas, hay que creer. Es que yo no veo, pero no importa. Ahí está el mérito de la fe. Yo no veo, pero lo hago porque creo. Es que yo no veo el cielo. No importa, tú sabes, porque crees, porque tienes la fe, tú lo sabes. Entonces no tienes excusa, ¿verdad? Ese es el mérito de la fe. Entonces hay personas que quieren sensible, todo sensible, y el hombre moderno es así, todo sensible. Ven mucha televisión, ven muchas películas, les gusta comer cosas sensibles, les gusta ir aquí, ir allá, todo es sensible, y se olvidan de lo más importante, que es el espíritu, es el alma, que es Dios, ¿verdad? Entonces esa espíritu de penitencia para el hombre moderno no quiere decir nada. ¿Qué sentido tiene que yo tenga que sufrir? No, es que eso se ofrece, esos sacrificios se ofrecen y obtienen gracias. Sí, pero yo no veo nada, yo no veo las gracias, ¿dónde están? Esa es la mentalidad de hoy. Pero aquellos que tienen la fe y que la tienen realmente, están convencidos que no están perdiendo su tiempo. Hay que tener fe, ¿verdad? Y así es como el ejemplo que Jesucristo nos dio, cómo venció al demonio, pues le dijo puras respuestas de fe. Es que yo tengo hambre, 40 días sin comer, de ayuno, y el demonio le dice, haz estas piedras que se vuelvan en pan. Jesucristo le dijo, no, es más importante el pan del alma, ¿verdad? Esas son razones de fe. No le dijo que no iba a comer, pero es que el demonio quiere que él se centre en esa cuestión material, nada más. Ahí estaba, en eso estaba la tentación. Después lo llevó al pináculo del templo. Es una tentación de vanagloria, porque hoy la gente también, pues siempre ha sido así, les gusta la vanagloria, que los consideren, que los aprecien, que los halaguen, y eso, que les digan, no, es que tú estás bien, tú eres guapo, tú eres bonito, tienes estas cualidades humanas, y a la gente le encanta eso. Pero Jesucristo dijo, no es lo más importante.
no tientes a Dios. Primero está Dios. Primero está que hagas tus obligaciones y no decir, es que Dios me dio todas estas cualidades físicas, me dio estas cualidades, yo tengo dinero, yo tengo esto, tengo aquello. Dios no te va a juzgar por lo que Él hizo por ti. Dios te va a juzgar por lo que tú hiciste por Él. Ahí está la diferencia. Y hay personas que se la pasan vanagloriándose de lo que Dios les dio. No, ¿de qué vanagloriarse? De lo que hicimos nosotros por Dios. ¿Qué esfuerzos has hecho? ¿Te has humillado? ¿Has sido bueno con los demás? ¿Has hecho limosna? ¿Has ayudado al prójimo? ¿Has rezado? Bueno, ahí está lo que será en el cielo nuestra gloria, las buenas obras, no lo que recibimos de Dios. Pues es muy fácil, de nacimiento, así nací, es muy fácil. Y después también esa ambición de querer poseer la tierra, que es lo que le dice el demonio: si tú me adoras, yo te daré todos estos reinos. Pero nuestro Señor dice, no, adorarás al Señor tu Dios primero, a Él solo servirás, ¿verdad? Entonces, cuando uno hace de las cosas el fin principal, es como si las hiciera un ídolo, como las hiciera un Dios, porque las hace como lo más importante, es como hacerlas un Dios. Entonces, los que viven para la riqueza, los que viven para la vanagloria, los que viven para el poder, ¿verdad? Como tantos políticos que venden su alma al diablo para tener poder, para ser famosos, para ser importantes, venden su alma al diablo. Y pero ¿qué es eso? ¿De qué te sirve ganar el mundo entero si pierdes tu alma? Es lo que decía Jesucristo. ¿De qué nos sirve que en esta vida tengamos esto, tengamos aquello, y después perdemos el alma, que es lo más importante? Entonces, hay que tener ese espíritu de sumisión. Y las cenizas nos recuerdan que somos ceniza, y recordar siempre que somos ceniza nos hace humildes, nos hace provecho, nos hace que seamos sumisos, que seamos obedientes, que seamos, hagamos siempre referencia a Dios. Entonces, está bien, recibimos las cenizas, pero ¿en qué espíritu? La ceniza es un sacramental que nos ayuda a concebir estos sentimientos de penitencia, pero nos ayuda, pero no nos obliga. Nos ayuda, pero no nos obliga. Así que tenemos que hacer nosotros el esfuerzo para aprovechar esas gracias que recibimos con este sacramental y con todas las gracias que recibimos en la misa, en los sacramentos, en la iglesia, ¿verdad? No basta recibir, hay que también corresponder, y finalmente es lo que Dios espera, porque sus riquezas, pues Dios es rico de sus riquezas, pero lo que Él espera de nosotros es una respuesta. ¿Qué medida es nuestra respuesta? En la medida de nuestra generosidad. Y hay muchas medidas, porque hay personas que quieren dar tanto, pero no quieren dar más. Que dicen, no, yo quiero ser bueno, pero no quiero ser más. O sea, no me interesa llegar a la santidad. Yo con que yo salve mi alma, ya. Y no quieren ir más lejos, y si uno les quiere estimular a que sean mejores, dicen, no, es que yo así estoy bien, yo quiero ser un buen cristiano, pero nada más, y no me pidan más, y no me forcen, no me molesten. Eso ofende a Dios, ¿sabían? Eso ofende a Dios. Las personas que ponen un límite y dicen a Dios, hasta aquí, yo no te quiero dar más. No, nunca digamos eso. Siempre, mientras vivamos, tenemos que crecer en la virtud, en la santidad, en el amor. Siempre, siempre, siempre crecer.
no estar estables, no. Dios no quiere eso. Por eso Dios nos da una larga vida para que crezcamos. Pero si alguien dice, no, es que yo hasta aquí, me voy a plantar hasta aquí, eso ofende a Dios. Cuidado, a veces que Dios castiga eso. A veces esas personas que dicen, yo hasta aquí, Dios las castiga, porque dicen, es que yo no te puse aquí en la tierra para que estés de perezoso, yo te puse aquí para que fructifiques. Esa es la oportunidad que yo te doy de esta vida que tú tienes, yo te la di para que la fructifique toda tu vida, no solo hasta tanto y ya. Es el egoísmo humano que hace que las obras de Dios, por decirlo así, fracasen. ¿Cuánto hizo Dios por nosotros? Y todo se pierde por esa mezquinidad de esas personas que no quieren ir más allá. Entonces, hay que siempre hacer esfuerzos en nuestra vida cristiana, y hay cosas que salen un poquito de lo ordinario, que también a veces Dios nos quiere que las hagamos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando Monseñor Lefebvre estaba en el concilio, defender la tradición, cuando estaba el modernismo por todos lados, defender la tradición era salir del ordinario. Él hubiera podido decir, no, es que yo voy a ser como todos, ¿para qué me voy a singularizar? Voy a aceptar la nueva misa, voy a aceptar los documentos del concilio, voy a aceptar esto y aquello. ¿Yo para qué me voy a singularizar? Todos los obispos siguieron, menos unos cuantos pocos. Bueno, a veces Dios nos pide salir del ordinario, y esas personas que les gusta estar siempre en lo ordinario, a veces están en peligro, porque todos esos obispos se volvieron modernistas. Yo no digo que todos van a irse al infierno, ¿verdad? Pero están en peligro, porque si realmente son conscientes de que el modernismo es un pecado grave, es un pecado mortal, si realmente están conscientes, pues esos hombres de iglesia están en pecado mortal, ¿verdad? ¿Hasta qué punto se dan cuenta? Pues eso Dios los juzga. Yo no voy a decir que todos están en pecado mortal, pero objetivamente eso es una ofensa a Dios. Las ideas del Concilio Vaticano II son una ofensa a Dios grave. Entonces, algunos no lo realizan, algunos no se dan bien cuenta, o se dan cuenta a mitad. Entonces, ¿en qué medida son responsables? Pues eso es una cuestión entre su alma y Dios. Dios los juzgará, pero objetivamente eso es materia grave, objetivamente es pecado mortal. A ver, ¿y quién es consciente de que está haciendo un pecado mortal? Bueno, eso es su problema. Yo no voy a juzgar el interior de las personas, pero en sí está mal. Entonces Monseñor Lefebvre, él no se dejó intimidar, y nos dijo, es que todo el mundo sigue, todo el mundo acepta, todo el mundo está así, y dijo, no, entonces no voy a hacer problemas. No, él no dijo eso. También el día que crucificaron a nuestro Señor, todo el mundo estaba contra él, todo el mundo, la mayoría. Entonces, ¿y quién tenía razón? ¿La democracia? No tenía razón la democracia. Entonces Jesucristo, que era Dios, que era la bondad misma, lo crucificaron. ¿Quién tenía razón? Es que la multitud, es que somos muchos, por eso tenemos la razón. No tenían la razón. Así que no nos dejemos impresionar por lo que hace la gente, por lo que hoy está de moda, por lo que hoy todos hacen. No, debemos seguir la voluntad de Dios. En este caso, hay que salir del ordinario, hay que hacerse los singulares, pues sí, porque ahorita todos aceptan el mundo moderno, las ideas modernas, todos aceptan las leyes modernas que son como el aborto, nadie dice nada, todos están de acuerdo. ¿Quiere decir que así yo voy a salvar mi alma? No. Atención,
Entonces Dios a veces castiga a toda una nación y no tienen por qué pedirle cuentas él a la gente de lo que él hace. Entonces esa mentalidad de quedar bien con el mundo es peligrosa, porque hoy el mundo está extraviado. En otros tiempos había una sociedad cristiana, en otros tiempos en México había una sociedad cristiana, la gente generalmente era correcta, la mayoría era un buen criterio en ese tiempo, porque había gente generalmente que tenía la fe y se comportaba más o menos bien. Entonces hoy no es así. Entonces el verdadero criterio es la voluntad de Dios, la verdad de Dios, la ley de Dios, es el verdadero criterio. Entonces también vamos a quedar bien hoy con la gente, porque todos dicen esto, entonces vamos a hacer unos acuerdos con la Roma modernista para que no nos vean tan mal, para que el mundo nos acepte, entonces ese es el espíritu acuerdista que viene a ser como una traición, ¿verdad? Y vienen a esconder la verdad para no quedar mal con el Papa, para no quedar mal con la jerarquía. Ya no se dice toda la verdad, se disimulan las cosas doctrinales, las verdades de fe, la denuncia de los errores modernistas. También eso es espíritu de penitencia, no solo penitencia de mis pecados interiores personales. No, el mundo, como hoy actualmente, debe hacer penitencia de su naturalismo, de su modernismo, y los hombres de iglesia deberían hacer penitencia de su adhesión al Concilio Vaticano II. Eso también entra en el espíritu de Cuaresma, claro que sí. Entonces, esa mentalidad de creer que la conversión solo debe ser personal, no, la conversión debe ser también social, debe ser a nivel incluso de la iglesia de hoy, porque la iglesia oficial se ha vuelto modernista. También ahí debe haber penitencia, y yo no puedo concebir una vida cristiana seria si yo no soy tradicionalista. Si yo no estoy contra los errores del Vaticano II, yo no puedo concebir una vida cristiana seria, una cuaresma seria, una penitencia seria, no la puedo concebir. Bien, entonces cuidado. En el tiempo de nuestro Señor muchos estaban bien con los sacerdotes de la época que estaban contra Jesucristo. Y era la oficialidad de la época, sí, los sacerdotes, el gran sacerdote, y la gente que quiso quedar bien con ellos, porque eran la mayoría, pues se perdieron, ¿verdad? Hicieron un pecado gravísimo, que no puede haber mayor que matar a Dios. ¿Qué pecado puede ser más grave que ese? Entonces vamos a pedirle a nuestro Señor en esta Cuaresma que nos dé el verdadero espíritu de penitencia, y tratemos de hacer esfuerzos. Es no solo una cuestión de decir, es que ya me puse mi cruz de ceniza, ya estoy bien. No, hay un trabajo nuestro que se añade, y vamos a pedirle a Dios que en esta Cuaresma nos libere de nuestros pecados, de la pena debida al pecado, pero que al mismo tiempo crezcamos en un mayor grado de caridad, para que recibamos un día la recompensa del cielo, junto con la Virgen María y todos los santos. Por sus méritos, sus oraciones, obtendremos un cielo mejor. Pidámosle esto a la Virgen María, y para eso estamos en este mundo, para ganar un cielo mejor. Este mundo no es un objetivo en sí mismo, es solo un medio. Esta vida es un medio para tener el cielo, y todo está al servicio de eso. Entonces, si no entendemos eso, pues estamos en una ilusión, perdiendo el tiempo.
Bien, pidamos a la Virgen María esta gracia de la lucidez espiritual. Ave María Purísima, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.